el presidente no puede escindir lo que hace en términos personales del hecho de ser presidente. Un presidente siempre es presidente. Parece una tontera lo que estoy diciendo. No lo es. Porque significa que el presidente también es el presidente y su palabra vale lo mismo, aunque esté posteando en sus redes sociales. Creo que además este escándalo del que todos estamos hablando ha comprobado eso. Esta discusión suele darse muchas veces en el caso del presidente Javier Milei, de discutirse lo que el presidente dice, sobre todo en términos de redes sociales, pero esta vez la discusión estalló por algo que fue un hecho concreto, algo que hizo en las redes, porque ese posteo tiene características casi de acción, porque él promovió o llamó a hacer algo. Entonces fue vinculante lo que el presidente hizo. El presidente siempre es presidente y todo lo que hace genera las consecuencias de un acto presidencial. Entonces, de la misma manera que digo esto, afirmo, el presidente de la Argentina no puede y no debe promocionar en sus cuentas un negocio que beneficie a terceros ni que lo beneficie a él. No puede ni debe hacerlo. Eso para empezar. En el caso del escándalo cripto, terminó con 44.000 inversores damnificados. Caso que ahora va a tener que investigar la justicia, si es que existió algún delito. Es cierto también que la mayoría de esos inversores se hizo cargo del riesgo que corría porque están acostumbrados a participar en este tipo de trading, de trading con monedas cripto, en este caso, de alto riesgo. Y no cualquiera, de hecho, puede participar en estas operaciones donde está en juego una meme coin o una meme coin, como la quieran nombrar. Que ustedes fíjense, los que están en el negocio directamente comparan este tipo de trading con una timba, ¿no? Entonces, los que participan saben de qué se trata, en los umbrales les avisa el contrato de qué se trata, saben que es casi un juego en el tiempo donde se trata de salir para llevarse una ganancia. Pero lo que no puede timbearse es la confianza de un presidente. No se puede timbear la confianza de un presidente, porque eso también está en juego. Entonces, lo que creo que queda claro al final de esta historia, más allá de lo que determine la justicia, es que las redes no son un juego para un presidente. Ahora va a ser la justicia, concretamente el juzgado de la doctora Servini de Cubría, la que investigue todas las fases del criptoescándalo. Son más de 100 las denuncias que aparecieron. Desde las vinculaciones del presidente y o su entorno, con los 3 personajes involucrados de momento, hasta cómo se planeó este proyecto que se dio en llamar Viva la Libertad Project, y si estuvo diseñado, esto es importante decirlo, si estuvo diseñado o no como una estafa por parte de algunos de sus desarrolladores, y si la estafa se concretó. Porque hoy alguien me explicaba que para que se concrete la estafa no basta con que haya quedado ese dinero o esos valores en una de las cuentas que se los llevó, y enseguida vamos a hablar de eso, sino que también los tiene que vender, que recién ahí se concretaría la, comillas, estafa. Bien, sigo. Hace un rato, después de que surgiera una información que vinculaba directamente al vocero presidencial, a Manuel Adorni, que fue integrante de este programa, yo le escribí: Manuel, ¿vos fuiste la persona que contactó al presidente con Hayden Mark Davis? Me negó rotundamente que fuera él y me dijo que la única situación en la que él vio a uno de estos personajes es cuando acompañó al presidente al Tech Forum, y que en ese momento en que se reunió con estos 2 personajes, el presidente tampoco los conocía. Esa es la información que me dio Manuel, y obviamente le dije: Manuel, ¿puedo decir que esto me lo contestaste y me lo dijiste tal como me lo estás diciendo? Sí. Ahora,
no me habló más del tema porque están todos esperando que hable el presidente. Y concretamente, como había una información que lo involucraba, que arriesgaba que él podía ser el contacto de este Hayden Mark Davis, él me contestó concretamente en función de su persona. Bien, seguimos. El momento en que este escándalo se desató es tan determinante políticamente para el presidente que resulta insólito que el presidente haya hecho este posteo el viernes a la noche. Pero imagínense, tan insólito resulta que en esas horas muchos creyeron que era un hackeo, porque no lo podían creer. Entonces, el momento en que se descubre que no era un hackeo es cuando el propio presidente, con total candidez, le confirma a Bloomberg que sí, que él lo había posteado. Ahora, yo escuchaba a algunos que decían, no, ¿cómo no dijo que era un hackeo? No, señores, porque cualquier pericia tecnológica demostraría que no había sido un hackeo. Y porque no está en la voluntad del presidente, no estaba mentir, decir que él no, había sido hackeado. Bien. A ver, hay una cosa que me parece casi obvia. Me parece casi obvia, pero reitero, esto no es una cuestión de lo que nos parezca obvio, porque lo tiene que investigar la justicia. Es lo correcto. Sería ridículo, para mí hasta hoy resulta ridículo pensar que el presidente, si quiere hacer una estafa, le va a mostrar a todo el mundo que está haciendo una estafa. ¿Me entienden lo que digo? Es decir, sería casi como salir a robar a plena luz del día. Por eso digo que me parecería ridículo. Por eso, por lógica, uno tendería a descreer que el presidente salió a estafar delante de todos nosotros. ¿Verdad? Pero lo debe corroborar una investigación, claramente porque hubo en juego 44.000 inversores que pusieron dinero y es un total de 110 millones de dólares aproximadamente. La pregunta que acá yo me hago es cómo se vinculó el presidente con gente con tan pocas garantías. O si creyó que tenían garantías porque alguien le dijo que tenían garantías. ¿Por qué lo creyó? ¿Y saben por qué me pregunto esto? Porque existieron las alertas. Desde que posteó el presidente Milei sus reuniones, tanto con Julian P. de Kit Protocol, hasta con Hayden Mark Davis, que son estos dos sujetos en el centro de la polémica, tronaron las advertencias del mundo cripto para llamar la atención sobre estos personajes que no tenían ningún tipo de credencial. El ecosistema cripto en la Argentina, y en parte porque fue un mercado tan controlado y sofocado en su capacidad de funcionar, se desarrolló como uno de los mejores del mundo, con plataformas muy avanzadas. Entonces hace tiempo que yo vengo leyendo y escuchando quejas de gente que tiene experiencia y nombre en el mundo cripto porque el gobierno no los tenía en cuenta, a pesar de que decía que le interesaba tokenizar la economía por algo muy simple, porque como en estas cadenas de blockchain está todo transparentado, es como que te termina siendo una garantía de transparencia. Por eso también llama la atención que sean estos dos sujetos los que el presidente haya terminado validando. ¿Saben por qué? Porque son dos lúmpenes tecnológicos. Entonces, que estos lúmpenes tecnológicos hayan sido contacto del presidente es gravísimo. Y la prueba está en cómo terminó este episodio, que le está valiendo al presidente más de 100 denuncias judiciales que van desde estafa a incumplimiento de deberes y violaciones a las leyes de ética pública y administración financiera. El tercer personaje en cuestión no es un desconocido para el presidente. Se trata de Mauricio Novelli, dueño de una escuela de traders para el que el presidente ya en otra época de su vida había ofrecido servicios, incluso en su época de diputado, promocionando justamente un desarrollo cripto que tampoco terminó bien. A ver, ¿qué es lo que llama la atención? Hay al menos 7 veces en total
en las que Novelli habría visitado o la Casa Rosada o la Quinta de Olivos, según los registros. En la Rosada aparentemente fue recibido por Karina Milei. Por las reuniones con los involucrados, uno tiende a pensar que el periodo que llevaron estos contactos en total es de 4 meses. Ahora vamos a algo que suele quedar en este tipo de casos en último término, pero que en este caso apareció sorpresivamente. El dinero. Esta madrugada, Hayden Mark Davis concedió una larga entrevista en la que admite tener en su poder los 110 millones de dólares de los inversores. Vos la viste, estuviste viendo, Gus, eso, ¿no? Claro, bien. Después vamos a hablar de eso. Porque quiero que me digas si estás de acuerdo con lo que voy a decir. Está admitiendo que él se llevó la plata. Sí, la verdad que, bueno... Después lo desarrollamos, dale, pero está admitiendo que la plata la tiene él. Alguien con quien hablé hace un rato me dice, el hecho de que la plata no se haya vendido, no se haya cambiado, hace que todavía la estafa no se haya concretado. Yo no sé, yo te estoy diciendo lo que me dicen las personas a las que les consulto, ¿esto qué significa? Que él tenga el dinero. Bien. En los sistemas de blockchain bajo los que funcionan estas transacciones cripto, se puede detectar perfectamente cómo actúan todos los inversores. Es como si actuaras a la luz del día. Lo que primero le llamó la atención a los que venían siguiendo el lanzamiento promocionado por Milei fue que, a diferencia de otros proyectos como este, la mayoría de las monedas estaba en poder de unas muy pocas manos, que en vez de cerrar la posibilidad de salirse para todos, habían preparado la trampa para irse antes, vendiendo al más alto precio al que cotizara la moneda antes de que se desplomara. Pero no se sabía quiénes se habían llevado el dinero. Lo curioso es que Davis, por un lado, ayer en su primer comunicado, dijo que él iba a devolver el dinero, pero no fue tan concreto como esta madrugada. Lo curioso es que Davis sale a pedirle instrucciones al gobierno para devolver el dinero, o sea que busca involucrarlo. Y en realidad es lo que hizo desde un principio, porque él salió primero diciendo yo soy asesor de Milei y el gobierno en el comunicado de la oficina del presidente lo desmiente. Desmiente que Davis sea un asesor de Milei. Otra cosa que había sugerido Davis en su comunicado es que la moneda que habían lanzado, esta moneda llamada Libra, se desplomó porque Milei le quitó su apoyo contra lo que le había prometido. Sin embargo, los que siguieron la cotización de la moneda esa noche en el sistema Solana, que es otra plataforma de las que permite operar, donde uno puede crear su moneda y eventualmente se ve cómo son las operaciones, detectaron lo que se llama rug pull o tirar de la alfombra, es decir, habían detectado que mucho antes de que el presidente sacara el posteo, en lo máximo de la cotización, ya se habían ido esas billeteras que tenían la mayoría del dinero. Por el lado de esa información, hay una contradicción importante de Davis, que lo que quiere es decir que el presidente es culpable de que se haya desplomado la moneda. Bien. En ese momento esas billeteras actuaron tomando las ganancias en el pico de la cotización como si supieran que en solo cuestión de horas el negocio se les iba a terminar. Lo que se dice en la jerga es que tenían información privilegiada, pero además lo que quiero marcar es que podían salirse. Los otros habían quedado encerrados, llamémosle así. Algo que también admitió Davis, y esto es muy interesante porque yo ayer leí varios conocedores del mundo cripto que lo tuiteaban, es que Davis estuvo involucrado en la moneda de Melania Trump días después de la asunción del presidente de los Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿pero qué, Melania Trump tiene una moneda? ¿Tiene su propia moneda cripto? No. Y acá hay que explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de meme coins o meme coins. Las llamadas meme coins no son una criptomoneda como tal, como es Bitcoin, por ejemplo, o Ethereum. En palabras de un conocedor del mundo cripto, son como monedas de juguete, que de un tiempo a esta parte se pusieron de moda
es como crear una moneda virtual. Se basan en algún personaje conocido, en alguna tendencia. Y son como estrellas fugaces, porque cuando alguno las arma para hacer liquidity exit, es decir, para entrar y salir rápidamente tomando ganancias de lo que esas monedas coticen. Y son como estrellas fugaces, es decir, que suben de valor y bajan velozmente. Entonces, esto mismo había pasado con la meme coin de Trump, que hace pocos días, después de su asunción, lanzó él mismo una meme coin para festejar su elección, pero él aclaró que estaba lanzando una meme coin. ¿Esto qué diferencia hay? Que avisó que era una de estas timbas virtuales de meme coin, ¿no? En cambio, la moneda de Melania fue como algo oportunista que surgió después, y al parecer Davis también estuvo en ese juego oportunista de entrar con un meme en momentos en que sale otro meme. Miren, desde hace días se venía rumoreando que como lo había hecho Trump, el presidente Milei también en algún momento podía lanzar una meme coin. A ver, lo curioso en este punto es que en el gobierno no dijeron que esto era una meme coin, sino que lo relacionaron con un proyecto de financiación para inversores, como que el presidente creyó, en efecto, que detrás de esto había una idea de fondeo de inversiones. El punto es que quienes la desarrollaron, sí la desarrollaron en su funcionamiento como el de una meme coin, que tuvo éxito, y acá viene el punto, porque la posteó Milei, porque la posteó el presidente, porque si no, no iba a tener éxito, el presidente le dio la validez. Hoy me decía alguien, si vos querés hacer una coin, una criptomoneda para financiar inversiones, te asegurás en forma transparente de un montón de pasos para que sea creíble y que los fondos se mantengan en el tiempo, que no es lo que pasó en esta situación. De nuevo, y lo pregunto de verdad, ¿por qué el presidente se vinculó con estos lúmpenes tecnológicos? Tiene que haber responsables. Y creo que el presidente tiene que ser el principal interesado. ¿Y por qué, si había tenido una mala experiencia con este Mauricio Novelli, el personaje volvió a aparecer? Durante el fin de semana se apuntó incesantemente al entorno más inmediato de Javier Milei. La verdad, solo el presidente sabe a ciencia cierta. Las especulaciones están en danza, pero solo el presidente sabe a ciencia cierta. El peronismo, por su parte, salió directamente a pedir juicio político cuando tienen una presidente condenada por corrupta, por estafar a 44 millones de argentinos varias veces, y no se hacen cargo. Entonces, bueno, es casi un chiste. Pero las tropelías del peronismo no eximen al presidente de que esto se tenga que investigar en la justicia, ya que más allá de la decisión del presidente de enviar esto a la Oficina Anticorrupción, está claro que no se puede investigar a sí mismo. El Poder Ejecutivo también decidió denunciar aparentemente a la empresa Kit Protocol de Julian P., que había deslindado responsabilidades. Sobre Davis, que salió en estas horas a admitir que tiene el dinero y que está amenazado, porque salió a decir que lo amenazan, que está amenazado de muerte, es curioso, por lo menos, que ahora le pregunte al gobierno argentino qué hacer, porque claramente actuó como actuó. Desde un principio su estrategia pareció querer involucrar al gobierno y al presidente. A ver, quiero dar el contexto político de todo esto porque me parece muy importante. Javier Milei se aproximaba esta semana a una suma de hitos muy increíbles considerando que el gobierno tiene minoría parlamentaria. El acuerdo con el fondo, la aprobación de varias leyes en el Senado y su viaje a Estados Unidos para encontrarse una vez más con Donald Trump. ¿Iba a cometer un error de estas dimensiones con todo lo que tenía pendiente? Al contrario, es de nuevo, es ridículo. El daño que este episodio autoinfligido le causa es lo primero que hace pensar que era la persona a la que menos le convenía este asunto. Entonces ustedes me dirán, Cristina, ¿cuáles son los interrogantes? Bueno, para mí los interrogantes son los siguientes. Si hubo imprudencia o negligencia al involucrarse en el lanzamiento del Libra,
del que además se hicieron partícipes otros miembros del gobierno, como Martín Menem y José Luis Espert, que lo retuitearon al presidente esa noche. Y la imprudencia o la negligencia en cualquier persona común, por ahí no es nada. Pero a veces termina en cosas graves la imprudencia. A ver, yo les voy a decir qué ejemplo se me venía a la cabeza. Vos sos negligente o imprudente al volante y podés tener una tragedia potencialmente en tus manos. Después por ahí la justicia te dice, es verdad, no hubo dolo. Vos no quisiste matar, por ejemplo. Entonces por ahí, acá se juega el tema penal, que probablemente el presidente no tuvo dolo. No quiso salir a estafar. Pero las consecuencias lo mismo están. Entonces sí, es cierto que hay todo un debate de si esto es delito, si un tuit es delito y si hubo o no dolo. Y probablemente penalmente no se le va a comprobar dolo al presidente. Por supuesto es temprano porque lo tiene que investigar la justicia. Aunque luego no haya dolo y penalmente el presidente pueda deslindarse del caso en lo penal, como todos afirman, hoy las hipótesis son imprudencia, engaño o delito. Engaño, ¿a qué me refiero? A que le hayan tendido una trampa. Hoy no tenemos por lo menos no surgió ninguna fuente de inteligencia diciendo que alguien le tendió una trampa a Milei. Pero la verdad, me parece que no hay que descartar tampoco, porque es tan fuerte lo que generó esto, que no sabemos. No sabemos. Hoy tenemos que decir imprudencia, trampa o delito. Y no somos ninguno de nosotros los que tenemos la respuesta de eso. Pues lo tiene que investigar la justicia. Mientras tanto, sobre la honestidad del presidente, la honestidad de Javier Milei, yo les quiero decir algo que me parece... No sirve que... A ver, les puedo decir que en lo personal yo pienso que Milei es honesto. En lo personal pienso que Milei es honesto. Ahora, estando en juego el poder en la Argentina, ¿ustedes creen que si los enemigos políticos de Javier Milei le hubieran encontrado algo, estando el juego la presidencia de la Argentina, no lo hubieran puesto sobre la mesa? ¿Ustedes creen que si hubieran tenido videos, pruebas de corrupción? En el famoso debate, Massa tuvo un carpetazo de una pasantía en el Banco Central, que no era nada. ¿Ustedes creen que si hubiera algún escándalo que involucrara la indecencia o la falta de decencia del presidente no hubiera salido ya cuando se estaban jugando a la presidencia con todo lo que eso implicaba? A mí me parece que eso es casi obvio. ¿Pero por qué tomo ese ejemplo? Porque de nada vale lo que yo crea. Porque todos podemos tener una impresión. Algunos podrán creer que sí, que es deshonesto, otros creerán que no. Pero no vale de nada lo que uno crea desde su perspectiva. A ver, creo que hoy el kirchnerismo y los opositores de Milei que no daban pie con bola son los únicos agradecidos del criptoescándalo, porque tuvieron de dónde agarrarse. Pero acá voy de nuevo. Es un mundo que funciona con percepciones. Entonces, la transparencia tiene que estar en todas las instancias. Y aquí fue todo muy precario. De mínimo fue precario. Y si fue turbio, la justicia lo tendrá que decir. El criptoescándalo ya tiene juzgado, hoy se sorteó, porque había más de 100 denuncias, lo va a investigar la jueza Servini de Cubría. El fiscal va a ser el fiscal Eduardo Tayano, que es el que maneja también la investigación del crimen de Nisman. Pero también será clave cómo maneje políticamente este tema el gobierno. Ayer La Libertad Avanza celebró las afiliaciones en la ciudad donde una multitud acompañó a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Pero lo más importante en lo político será lo que diga el presidente esta tarde. Y se espera que hable, como les decía, en las próximas horas.